Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Este año hemos hablado varias veces de la salud mental, un tema del que incluso deberíamos hablar más que de costumbre y no solo por la pandemia. Pero esta vez quisimos abordarlo porque justo en los días que vivimos, época de fin de año, sí que pueden aflorar algunas de esas enfermedades mentales que mantenemos ocultas, en silencio. Hemos invitado a la doctora Carolina Corcho. Ella es médica, psiquiatra y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Doctora Carolina Corcho, bienvenida a Sala de Prensa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Bien, sabemos que a la salud mental hay que prestarle atención todos los días, o al menos esa es la enseñanza entre tantas con las que nos hemos quedado en este año. Pero ¿sí es posible que se puedan agravar algunos problemas en esta temporada? Bueno, evidentemente en este momento estamos enfrentando varias situaciones de duelo y varias situaciones de cambio de vida. Lo primero es que hay unos duelos colectivos que tenemos que enfrentar en términos de que la vida ha cambiado. En general, no estamos ejerciendo las profesiones, ni la educación, ni la cotidianidad de la misma manera. Ni las relaciones sociales, ni las relaciones humanas. Es decir, estamos despidiendo una forma que teníamos de relacionarnos para poder aceptar otra, y esos cambios entrañan dificultades, por supuesto. Ese es un duelo colectivo que viene, y por supuesto cuando hay procesos de duelo, de cambios vertiginosos que nos está exigiendo en este momento el entorno, se puede presentar que haya depresiones, haya ansiedad por la incertidumbre misma del momento. En ese sentido, sí es predecible, como lo estamos viendo ya, que las situaciones de salud mental sean preponderantes y empeoren en este momento. Eso es una consideración, pero también los duelos personales que estamos atravesando cada quien. Algunos por las pérdidas que han habido, pues tenemos más de 38.000 muertes en Colombia este año por el coronavirus, pero además de eso, las pérdidas de empleo, las pérdidas de las condiciones de vida que tenían muchas personas, las pérdidas de muchas relaciones sociales. Estamos en un momento de afrontamiento de muchas pérdidas, indudablemente. Qué importante eso que nos acaba de explicar, doctora, porque es verdad, son duelos en diferentes aspectos. Son duelos de la pérdida, por la pérdida de algún ser querido, ya sea por la pandemia o por el COVID-19 o por cualquier otra circunstancia. Estamos hablando también de personas que perdieron sus empleos, que han perdido sus espacios a los que estaban acostumbrados, no solamente los adultos, ¿no? Los niños también vivieron como un choque de cambios, nuestra manera de desarrollar las labores. Pero entonces la pregunta surge, ¿cómo afrontar, cómo superar estos duelos, doctora? Bueno, evidentemente los duelos son situaciones que todos los seres humanos vamos a afrontar en algún momento. Los seres humanos siempre vamos a estar enfrentados a las pérdidas. Los duelos en general tienen una duración en general de 6 meses a 1 año o 2 años. Son como el tiempo en que uno debería estar superando el duelo. Sin embargo, hay duelos que duran toda la vida. Por ejemplo, la viudez, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Son duelos que pueden durar toda la vida. En ese sentido es muy importante saber qué es normal y cuándo ya nos tenemos que preocupar, porque pueden haber algunas complicaciones. Cuando hay una situación de pérdida, la primera sensación que tiene un ser humano es la negación, es creer que eso no está pasando. Esa es la primera sensación humana. Después de eso, en general, se viene una situación de culpa. En general, la gente, sobre todo cuando se pierden seres queridos, la tendencia es a sentir culpa o con el sistema de salud, o con los médicos, o conmigo misma, porque no le respondí a esa persona. Entonces viene un momento de ira y de culpa, que hay que también interpretar, digamos, que eso ocurre en las situaciones de duelo. Después de esa situación de culpa, en general se presenta ya como una situación de negociación, donde la gente dice, bueno, pero esta persona no era tan culpable, podemos hacer unos cambios.
Y finalmente se produce, digamos, lo que se llama la aceptación. Ya con el paso de los meses, insisto, esto más o menos, evidentemente esto es una experiencia muy singular, que cada quien vive de manera muy singular, pero estamos hablando de tiempos de 6 meses a 1 año. Algunos hablan de que un duelo puede durar 2 años. Cuando esto se extiende en estos tiempos es cuando ya nos preocupa. ¿O cuando más nos preocupa? Cuando empiecen a aparecer ideas, por ejemplo, de me quiero morir o me quiero quitar la vida, o tengo un plan para quitarme la vida. Esas ideas no hay que subestimarlas, esas ideas hay que escucharlas, hay que atenderlas. Inmediatamente hay que buscar el apoyo y la ayuda. Ahí es donde ya nos genera la preocupación porque vemos que un duelo se pudo haber complicado. ¿Qué más nos genera preocupación, por ejemplo, en un duelo? Uno de los duelos más difíciles que están enfrentando los colombianos en este momento es lo que llamamos la pérdida ambigua, donde no hay un cuerpo para llorar, donde no se puede hacer un ritual de despedida, donde no se puede hacer un funeral. Esos son los duelos más difíciles, el secuestro. La muerte del COVID es un duelo difícil porque no está el cuerpo, no está el ritual. Entonces, esos duelos hay que atenderlos y hay que estar, digamos, pendientes de cómo se presentan. Sí, y además hay una particularidad y es que este año nos obligaron a estar lejos de nuestros seres queridos. Entonces, también cómo se superaban diversas circunstancias cuando de pronto queríamos encontrar refugio en algún familiar y en muchos casos no se podía porque debemos cuidarnos o porque esta persona está en alto riesgo, entre otras razones. Entonces fue como afrontarlo también solo, ¿no, doctora? Claro que sí, pero aquí es muy importante, así no podamos tener acceso al cuerpo. En Occidente, en la sociedad occidental, es muy importante el tema del cuerpo para hacer la despedida. El ritual funeral es muy importante en las sociedades occidentales. Sí es importante en todo caso hacer algún ritual de despedida, un ritual de despedida con las personas cercanas, donde se pueda escribir, expresar lo que se siente. Nosotros hicimos un poco ese proceso recientemente con los médicos, enfermeras que habíamos perdido en la pandemia e hicimos un ritual de despedida en la Plaza de Bolívar con unas sillas vacías, unas cintas y unas rosas, porque esa era una parte, el ritual es importante, esos rituales son importantes para la superación del duelo. Entonces, un poco ese es el llamado frente a estas pérdidas ambiguas que estamos viviendo en este momento en el país, donde no tenemos la persona allí o su representación física para hacer la despedida. Doctora, en esta temporada de Navidad también se presenta lo que se conoce como la silla vacía, el síndrome de la silla vacía. ¿Cómo afrontarlo también en una época tan importante que nos toca tanto, nos remueve tantos sentimientos? Este es un diciembre que va a ser bastante atípico, va a ser un diciembre que va a ser bastante incierto para muchas personas en general. Es muy importante, pues evidentemente, lograr tener el acompañamiento de las personas queridas y poder expresar las emociones. Cada quien expresa sus emociones de manera distinta, pero uno debe aprender a identificar sus propias emociones, porque detrás de las emociones hay conflictos, hay maneras como uno interpreta los asuntos. Entonces, en eso es muy importante aquellas familias que han tenido pérdidas por el COVID o cualquier otro tipo de pérdidas, evidentemente entendiendo que el COVID todavía continúa, que tenemos que tener protección de bioseguridad, que tenemos que tener el distanciamiento, pero el ritual de despedida en familia es una situación importante que puede ayudar mucho a aliviar esta carga que pueden tener muchos colombianos en este momento. Doctora Corcho, y por otro lado, también habrá muchos que deban celebrar en soledad porque se están cuidando para no contagiarse. ¿Cómo hacer más amables estas celebraciones, sobre todo para nuestra salud mental? Hay un asunto que yo hablo mucho, digamos, con mis pacientes en términos de que la soledad también está promoviendo en las personas una búsqueda desesperada por información sobre el COVID. Yo creo que se debe restringir, digamos, la información a un momento del día para que eso no genere angustia, no genere miedo, no genere, digamos, otras dificultades. Es también importante, y esto nos lo ha enseñado la pandemia, e insisto, esto es un duelo colectivo, aprender a estar solo,
aprender a estar con nosotros mismos, aprender a estar en la casa, aprender a tener relaciones distintas que no están en este vertiginoso mundo en el que teníamos antes, en que era el trabajo, en que no había ni siquiera espacio para la familia, para la lectura, para la música, para otros espacios. Yo creo que ese es el duelo colectivo. Es importante entender que el mundo ya no va a ser igual. Ni siquiera con la vacuna tenemos la garantía de que no tengamos que tener distanciamiento social los próximos años. El coronavirus llegó y va a continuar, se va a quedar, va a determinar de alguna manera una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de asumir el periodismo, de asumir la docencia, la medicina, la psiquiatría, de asumir la vida misma en soledad y en distanciamiento, y creo que eso son parte de las reflexiones más acuciantes que tiene el mundo y que tenemos que empezar a mirar, digamos, desde las distintas disciplinas. Doctora Carolina, pero ¿cómo se aprende a estar solo? Aprender a estar solo es como aprender, pues como se aprende en la mayoría de cosas, con paciencia, estando solo, porque pues si no estás solo no vas a aprender a estar solo, de alguna manera. La virtualidad de alguna manera se impuso. La virtualidad sabemos que de alguna manera es leve. Hay algo en la virtualidad que se nos escapa. Eso es una realidad. Y eso es una realidad que todavía no hemos entendido muy bien, porque la virtualidad también permite que tú te vayas, y si el otro está ahí o no está ahí, no es el rostro, no es el contacto. Esas son las nuevas realidades, que no solamente va a tener que aprender quien tenga que estar solo, sino el mundo entero, la humanidad entera va a tener que comprender esas dinámicas. Sin embargo, doctora, pues no deja de ser compleja esa recomendación, o al menos así como a las malas, porque no todos tienen acceso a la virtualidad. Hay, por ejemplo, personas de avanzada edad que si recibían a sus hijos 2 veces al año, tal vez este año no los han recibido la primera y ellos están, digamos, no están como en esta onda, digámoslo así, en esta facilidad tecnológica, entre otras razones, como una persona que lleva 60, 70 años acostumbrado a otras costumbres, a un ritmo de vida y de repente le dicen: te debes quedar en casa, tienes una serie de restricciones, no vas a poder ver a tus seres queridos, no sabes cuánto y puedes morir en cualquier momento. Es muy duro, ¿no, doctora? Sí, lo que pasa es que los seres humanos en general, Daniela, tenemos que vivir con una realidad todos los días. Hay una realidad con la que usted se levanta todos los días, pero que usted tiene que negar y tiene que olvidar para poder vivir. Y es la realidad de la muerte. Nadie puede vivir todos los días sabiendo que se va a morir. Eso es algo, la negación es uno de los mecanismos que tenemos los seres humanos para poder tener esperanza, para poder decir aquí va a pasar algo, aquí va a haber un cambio. Entonces, de alguna manera me parece que eso puede ser un mecanismo que cuando está, digamos, en ese rango normal y natural, de que yo tengo que tener la esperanza de que algo va a pasar, de que va a haber alguna adaptación, de que ahora de pronto no me encuentro con mi familia, pero de alguna manera vamos a esperar unos meses. No, la esperanza, o sea, la esperanza es muy importante. Lo último que pierde un suicida, esto es muy importante, la última sensación que tiene un suicida, esto ha sido ampliamente estudiado por la psicopatología, es la sensación de desesperanza. Pero cuando usted tiene la esperanza de que esto puede cambiar y puede encontrarse de nuevo con su familia, eso genera una fortaleza y cierta seguridad que necesitamos los seres humanos para poder afrontar momentos tan inciertos y difíciles como estos. Además de lo que nos decía hace un instante, doctora, sobre, por ejemplo, restringir la información sobre el COVID, tratar como de buscar otro tipo de información, de no estar saturado con estos temores, ¿qué otras recomendaciones también nos puede dar en esta época de final de año para, por lo menos para ir soltando un poco, para dejar tantas prevenciones, para aprender a convivir, a vivir con esta soledad? Yo creo que la recomendación tiene que ver con esto, tiene que ver con el tema de que tiene que haber una esperanza, y de hecho la hay, de que esta situación no es permanente,
que si nos corresponde estar solos en este momento por una circunstancia en que tenemos que proteger a mi padre y a mi madre porque son mayores de 65 años, porque estamos en una segunda ola, porque eso es una realidad que no podemos negar. No podemos negar que este diciembre nos ha cogido nuevamente en una situación epidemiológica muy compleja, eso no lo podemos negar. Pero si yo lo afronto con la idea de que la vida vale mucho, habrá otro momento y puedo reservarme y reservar a los otros para ese momento, yo creo que eso puede hacer más llevadero este momento, porque lo que no podemos hacer y lo que no, me parece a mí absolutamente preocupante es este asunto de que nos resignemos a decir que pase lo que tenga que pasar e inclusive expongamos la vida generando una serie de actividades que puede que nos generen en este momento acompañamiento, pero que no sabemos cuáles son las condiciones a largo plazo y qué culpas nos vaya a generar. Entonces me parece que esa prudencia y esa esperanza nos puede dar esa fortaleza para poder manejar una soledad prudente en este momento. Bien, doctora, también hay otro punto y es quienes están cansados del aislamiento, que querrán o pueden desjuiciarse en esta época, digámoslo así. ¿Qué decirles a ellos para que no pongan en riesgo su salud física también, doctora? Lo que pasa, digamos, hay una pedagogía muy grande y muy importante que tenemos que hacer de cuál es la forma como podemos socializar. Sabemos que las socializaciones se deben hacer preferiblemente en espacios abiertos, buscar los espacios abiertos, donde podamos hacer el distanciamiento de 2 metros, el distanciamiento social, donde podamos utilizar el tapabocas. Se pueden construir esos espacios alternativos con las familias para poder hacer los encuentros. Y posponer de pronto algunos abrazos y posponer, digamos, algunos afectos que se tendrán que expresar de otra manera a través de una carta. ¿Por qué no escribimos una carta? Quienes no escriban, escribe una carta, una nota, un video que pueda enviar, otras formas de expresión, mientras que logramos superar este momento y podamos tener, digamos, un mayor nivel de certidumbre que nos permite inclusive que nuestros afectos sean certeros y no nos generen culpas porque de pronto vamos a afectar a nuestros seres queridos. Son recomendaciones claves por estos días tan necesarias, doctora, que le agradecemos. De otro lado, cambiemos de tema. Hoy conocimos que Bogotá creó la llamada línea Calma para atender a hombres con problemas emocionales. Y llama la atención porque tal vez no es común o no es conocido que los hombres consulten frecuentemente si tienen este tipo de problemas. ¿Por qué pasa esto, doctora Carolina? Nosotros tenemos unos estereotipos patriarcales y de géneros que asignan a los hombres a que no deben expresar su emocionalidad, a que no deben expresar lo que sienten, a que debe ocultar sus sentimientos. Los hombres, los niños son criados así desde pequeños y por esa vía, digamos, guardan mucho de sus sufrimientos y sus dolores. Entonces me parece muy importante desestigmatizar, abrir eso a un escenario paritario. Ahora que estamos discutiendo la paridad entre las mujeres y los hombres, la paridad también es para los hombres en expresar sus emociones. Es muy importante eso y esos escenarios ayudan mucho, Daniela. Ayuda mucho esas llamadas, ese diálogo, esa posibilidad de decir algo, de contarlo, de una escucha activa. Eso es fundamental y eso ayuda muchísimo. El poder de la escucha y la palabra es muy grande, o si no, pues porque cree que existen nuestras disciplinas que son tan bellas y ayudan con eso tan simple como escuchar. Sin duda, sin duda. Entonces, ¿eso tendría que ver con una cultura machista en la que ellos deben ser más fuertes? Claro, en parte tiene que ver con toda esa cultura que ha habido, digamos, en las sociedades patriarcales, de que los hombres no lloran, de que los hombres no sufren, de que entonces no se deprimen, no pueden ser frágiles, no pueden estar ansiosos, entonces tienen que callarse, tienen que resguardar y cuando nos damos cuenta ya es cuando hay consecuencias y desenlaces fatales como el suicidio o cualquier tipo de otro desenlace fatal. En ese sentido hay que desmontar ese tipo de paradigmas culturales de esta sociedad porque los hombres y los niños también tienen que tener esos espacios de socialización y sobre todo en momentos tan difíciles como los que atravesamos. Doctora Carolina Corcho, desde su experiencia en el campo que usted trabaja, si le preguntara por porcentajes entre géneros, ¿en cuánto está el de los hombres pidiendo algún tipo de ayuda, de orientación?
y de esos servicios pues, que se acaban de crear en Bogotá? Generalmente la conducta suicida, por ejemplo, se presenta mayoritariamente como conducto, como gesto en las mujeres, pero se presenta como hecho consumado en los hombres en mayor proporción. Es decir, las mujeres hacen más intentos, pero los hombres finiquitan, digamos, esta acción del suicidio mayoritariamente. Digamos, estos son diferencias epidemiológicas que se han encontrado en general en el suicidio, no solamente en Bogotá, en Colombia, sino en el mundo. Entonces, en ese sentido, insistimos que es importante, digamos, que se abran estos espacios paritarios también para los hombres. ¿Cuáles son esas señales de alerta a las que deberíamos estar atentos por si de pronto un ser querido, alguna persona cercana esté pensando infortunadamente en quitarse la vida o tenga algún tipo de problema con su salud mental, doctora? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es que no podemos subestimar cuando una persona dice que quiere quitarse la vida. Eso no se puede subestimar. Cuando alguien dice que quiere quitarse la vida, hay que escucharlo y hay que pedirle. La familia debe rodearlo y pedirle que nos cuente todos los días si esa idea sigue ahí. Si es una idea que se presenta todo el día o es apenas día por medio o de vez en cuando, y si de pronto he hecho un plan, no tener miedo, contarle esto a nuestras familias. Es más, no sentirnos culpables porque se nos venga esa idea a la cabeza. Eso no es culpa nuestra. Esas ideas imponen, son incontrolables. Muchas personas no cuentan porque creen dentro de sus respetables creencias religiosas que es un pecado o que son débiles mentalmente. Eso es común y es frecuente. La depresión es uno de los trastornos y de las mortalidades más altas del mundo. En el mundo tenemos anualmente 800.000 suicidios. Es la segunda mortalidad más grande en este momento después del COVID. Y es un asunto que no responde a la voluntad. Es muy importante que se entienda que esto no es un tema voluntario. Entonces, reclamarle al otro que por qué te quieres matar si tienes una vida muy feliz, eso no funciona así, no es voluntario. Son ideas que se van imponiendo y no hay que tener miedo en contárselas a la familia para que la familia rodee a esa persona. Rodear a esa persona implica estarle preguntando, ¿volvieron las ideas? Retirar todo aquello con lo que se puede agredir, mientras que las ideas pasan y si no pasan, pedir ayuda especializada. Claro, increíble esas cifras que nos acaba de dar y ese comportamiento, ¿no? Que nos pone pues realmente en una línea de atención sin duda. Pero pasa algo y es que este año, me atrevería a decir, que por primera vez se le está dando una mínima importancia, aún no del todo, una mínima importancia a la salud mental. Porque en Colombia hablar de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, de nuestra salud mental, es como si estuviéramos locos? Porque hay como ese temor, como un estigmatismo que realmente en comparación con otros países, pues es algo muy normal. ¿Qué es lo que pasa, doctora? ¿Usted cómo lo analiza? Es una sociedad que ha estigmatizado muchísimo los problemas de salud mental, una sociedad además inmersa en problemas de conflicto, con 8 millones de víctimas, que de alguna manera normaliza culturalmente situaciones de violencia. Como los normaliza, pareciera muy raro que alguien tenga que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Lo primero es que los psicólogos y los psiquiatras no atendemos locos, entre comillas, o los trastornos mentales que la gente del común denomina locura son un porcentaje muy bajo. Nosotros atendemos problemas muy comunes que puede tener un ser humano en su ciclo vital. La depresión y la ansiedad son problemas muy normales en los ciclos vitales y sobre todo en un país como Colombia. Los problemas de familia, de pareja, los problemas de adaptación y comportamiento de un niño en el colegio. Es decir, la mayoría de casos que atendemos los psiquiatras son casos relativos a la vida cotidiana, a los conflictos cotidianos de la gente. Aquello que se denomina locura son porcentajes muy bajos y en el momento en que nos encontramos, en este momento en la medicina, muchos de esos son tratables, si se detectan, se pueden trabajar cuando las familias toman la decisión de poder hacer la consulta a tiempo.
Pues doctora Carolina Corcho, realmente le agradecemos que nos haya atendido esta noche. Queríamos poner en contexto, profundizar este tema tan importante como cualquier otra preocupación que tengan los colombianos. Realmente es un tema que está pidiendo atención desde hace mucho tiempo, y qué bueno que se estén generando los espacios o dando pues nuevos avisos, como lo que pasó hoy con esta campaña en Bogotá, con esta línea telefónica en Bogotá para los hombres. Ha sido muy amable, doctora Carolina Corcho, médica, psiquiatra y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Muchas gracias, Daniela, por poner este tema de absoluta relevancia para el país y para la vida de los ciudadanos. A usted nuevamente por atendernos. De esa manera llegamos al final. Gracias por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos. Buena noche.